Que ha notado Katterberg, que hablamos con Ernesto, la diferencia, Gaby, de la cantidad de gente en otros momentos en que Cristina Kirchner tenía la justicia, digamos, siguiéndola de cerca, ¿no? Y tenía que declarar, por ejemplo. En su momento era la líder de la oposición sin lugar a dudas, nucleando a toda la oposición. Hoy es la líder de su núcleo duro y ese es el reflejo que se está viendo hoy. Saludando, hasta es probable que ahora suba, salude por el balcón, es una posibilidad que ya la hizo también cuando fue la marcha universitaria, salió a ese balcón del Instituto Patria a saludar. Sí. Le gusta a Cristina mantener ese nivel de presencia con la militancia. Vamos a repasar, mientras tanto, qué es lo que puede pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? Decía Diego Armesto, ¿va a ir a prisión? No, no va a ir a prisión. Puede que si la Corte finalmente confirma el fallo, esté detenida en prisión domiciliaria. ¿Qué pasa si se aprueba ficha limpia? Dice Diego Armesto, no es retroactivo, por lo tanto podría presentarse a cargos públicos. A ver, ¿cuánto tiempo tiene para apelar? 10 días hábiles. 10 días hábiles tiene para apelar ahora. ¿Cuánto puede demorar la Corte Suprema? Dice Diego Armesto, lo que quiera. Y ahí hay una llave enorme, sobre todo si llegan más jueces a nombrarse, ¿verdad? Y ahí hay una clave de la cuestión que tiene que ver con la conformación de la Corte. Es decir, todos son juegos que hay en el medio, un poco lo decía Alejandro, ¿no? Es decir, el tema de las alianzas, la forma en que por abajo se están hablando cosas, qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice. Es decir, mucho run con querer aplicar el sistema que hizo el presidente Macri en su momento, y obviamente que se truncó y tuvo que automáticamente cumplir con lo que establece la Constitución en el 99.4, pero este intento que tienen alguna idea loca de querer nombrar por DNU a los miembros de la Corte en comisión, es decir, que solamente en la Argentina se utilizó 4 veces. Es decir, vamos a ser claros, sí. 3 la usó Juárez Selman y 2 Juárez Selman, 1 Carlos Pellegrini, y voy a ser sincero, nunca me acuerdo el cuarto, pero fue allá por 1800, donde todavía no estaba bien claro cómo se aplicaba la normativa, después nunca más se aplicó. Entonces a mí me parece que todo tiene que ver con todo, es un teje y maneje, y un poco lo que decía también Alejandro, es decir, ya en febrero empezamos la rosca electoral y todas estas cuestiones pasan a segundo plano. La rosca electoral que la puede incluir, decís vos, ¿cómo, Alejandro? Mira, a ver, analicemos la situación de Cristina Kirchner. Punto 1. En el Senado, que es el principal centro de poder del kirchnerismo, porque tiene 33 senadores de los 36 que se necesita para tener una mayoría, sí. El kirchnerismo renueva una gran cantidad. Se renueva en el Senado el año que viene la elección de hace 6 años, donde fue la victoria de Alberto Fernández. Entonces, ahí se pone en juego una enorme cantidad de senadores. En segundo lugar, en diputados, aunque el kirchnerismo y el peronismo no es quien más pone en juego el año que viene, sino quien más pone en juego el año que viene es el PRO, el radicalismo y lo que hoy es el bloque del medio, vinculado a Pichetto, etcétera, etcétera. El kirchnerismo y el peronismo ponen en juego casi la mitad de sus bancas. Entonces, Cristina Kirchner, como herramienta de poder formal, va a seguir empujando por tener la mayor cantidad de gente leal propia alrededor suyo. Y obviamente, como sabemos muy bien, la provincia de Buenos Aires, de donde se elige 35 diputados, y la forma más directa que tiene de empujar por esos nombres Cristina Kirchner. Sí. En el interior del país, la influencia del kirchnerismo hace años que cada vez es menor, y cuando no hay una elección a presidente o no hay una elección presidencial, la capacidad de negociación que tenga el kirchnerismo con los gobernadores es, yo te diría, esta vuelta casi nula, ¿no? Entonces, salvo algunas provincias donde Cristina Kirchner y el kirchnerismo puede llegar a sumar algún diputado, la mayoría de sus diputados van a venir de la provincia de Buenos Aires. Razón número 1 para la cual Cristina Kirchner se presente. A ver si pueden abrir perdón, Alejandro, quiero abrir la imagen de la gente, si es posible. Perdón, te escucho. Razón número 2, como lo que decíamos antes, hay una fenomenal pelea al interior del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Y es muy probable que si Cristina no sea la candidata, sí, esa pelea termine sin conseguir consensos y muy agresivamente. Entonces, la forma de evitar esa sangría interna que puede dar es que Cristina Kirchner sea la candidata, a lo cual ambos sectores, los sectores del gobernador Kicillof y los sectores de la Cámpora, van a aceptar el liderazgo de Cristina como candidata. Número 3,
Lo que estamos viendo mientras el gobierno se consolida cada vez más, mientras el programa económico al gobierno le empieza a salir todos los tiros que tiran, entran y son goles, mientras los indicadores financieros no paran de mejorar y mientras la encuesta y la popularidad del gobierno se está cada vez más sólida, lo que estamos viendo como siguiente paso es los acuerdos que el gobierno está intentando hacer con gobernadores peronistas. Y el kirchnerismo y Cristina Kirchner yendo por el PJ tratando de aumentar el costo político para que esos gobernadores se desprendan del kirchnerismo y pasen a hacer alianzas con el gobierno. Y yo creo que el gobierno, y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses, va a haber un intento de ir a esos gobernadores y decirle, vengan con nosotros, no tienen que ir más a los pies del kirchnerismo y de Cristina Kirchner. Entonces, una candidatura de Cristina Kirchner con una posibilidad de ser muy competitiva o incluso una victoria de Cristina Kirchner le sigue generando una señal al resto del peronismo de acá estoy, no se pasen de piola. Número 4, a la justicia. Venimos hablando de que la justicia se acomoda al poder. Bueno, Cristina Kirchner siendo candidata y Cristina Kirchner siendo competitiva, potencialmente ganando la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a si hay acuerdos o no, o si del otro lado el voto del gobierno se divide con el voto del PRO y con el voto de otras fuerzas, bueno, es una señal a la justicia decirle, me van a poner presa a una dirigente política que acaba de ganar la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí hay otra señal más. Algunos podrán decir y querrá tener fueros si es electa diputada y evitar otras cuestiones. Pero bueno, yo veo ahí un menú de razones, de incentivos y aparte la propia actitud de Cristina Kirchner. Hace meses que Cristina Kirchner está totalmente activa, confrontando con el gobierno, moviéndose al estilo duro, agresivo, no solo que tenían ellos anteriormente, sino al estilo incluso por redes sociales y hasta copiando estilos de comunicación del propio Milei y del gobierno. El gobierno le conviene confrontar con el kirchnerismo, tener a Cristina Kirchner enfrente. Hace unas semanas cuando Cristina Kirchner estaba a la defensiva y en el medio después, me acuerdo, Kicillof escribe un largo tuit un domingo en donde explica y por qué no apoya a Cristina Kirchner como candidata al PJ nacional. 2 horas más tarde, el presidente Milei dice la frase de enterrar al kirchnerismo en un ataúd con Cristina Kirchner adentro, obliga a que automáticamente todo el peronismo y el gobernador salgan a respaldarla. Es un juego político en donde me parece que ambas partes nuevamente juegan ese juego y si hay alguien que esto perjudica es a las otras fuerzas. Esto perjudica al PRO, perjudica a Mauricio Macri, perjudica a Lisa Carrió, perjudica al radicalismo, perjudica el presidente al peronismo. Milei la tomó de interlocutora, ¿no? En términos de confrontación política, Sí, claro, exactamente, sin duda. en términos de confrontación. Insisto, hoy el kirchnerismo está fuertemente desprestigiado a nivel nacional, sí. Mantiene una base sólida de 25% de la población, también. Ese piso electoral sostiene y acompaña a Cristina Kirchner, sí, lo va a votar, si se presenta, posiblemente sí. Ahora, en ese juego al gobierno, confrontar contra el kirchnerismo, contra lo viejo, contra lo antiguo. Estamos viendo una película que parece vieja en la Argentina y nos parece vieja a nosotros que tenemos todos casi arriba de 50 años o más. Imaginemos esta misma película para un joven de 30, 35, claro. 20, 25. Más viejo le parece. Esto es el pasado, esto no se acuerda, esto ya está, no quieren saber nada de esto. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que domina la agenda? El gobierno. Entonces, insisto, me parece que esto es pura ganancia para el gobierno. En un momento además donde el gobierno está bastante sólido porque la economía lo está ayudando fuertemente. Esto que estás diciendo, de alguna manera también esta obligación que cuando Milei ataca a Cristina o le contesta a Cristina o hay este intercambio subido de tono, obliga a que todos se pronuncien, incluso los que están enfrentados, ¿no? Dentro del peronismo. Dentro del peronismo se pronuncien a favor de Cristina. Lo vimos hoy con Gaby con los tweets que no sé si tienen ahí, los que están trabajando con Kicillof, acá lo estamos escuchando a Lucas defendiendo los planos, o los que trabajan con Kicillof tuvieron que salir a respaldar a Cristina, más allá del enfrentamiento, Gaby, que hay ahora entre Kicillof y Máximo Kirchner. Tanto Kicillof como Ricardo Quintela también, los dos salieron con mensajes. Ya a ver si lo podemos había hecho poner los tweets, ¿no? A principio de semana ya Kicillof había en su conferencia de prensa había planteado en la previa, ahora salió a decir esto, que es un juicio armado por el Partido Judicial, sin una sola prueba, una condena escrita de antemano y anunciada con antelación por el periodismo cómplice.
La farsa jurídica en la llamada causabilidad entristece pero no sorprende. Habla de lo de Brasil y la compara con Lula y otros países, por ejemplo Correa. Habla del lawfare como manual para disciplinar y proscribir a dirigentes populares. Y termina diciendo nuestro acompañamiento y solidaridad con Cristina Kirchner. Es un poco lo que decía Alejandro, ¿no? Ahora obliga a todos los dirigentes hoy a estar apoyándola, como sucedió en su momento cuando tuvo el intercambio con Milei. Sí. Cuando Milei dijo esa frase de enterrar al kirchnerismo. Sí. Exacto. Vamos al punto. Estamos en una Argentina muy diferente a la del año pasado. ¿Por qué? Porque explotó el sistema político electoral con la llegada de un outsider absoluto al poder. Y después de un año había, al principio, muchas dudas sobre alguien que nunca había participado en política, que no tenía experiencia, que no tenía equipos, que no tenía apoyo institucional, que no tenía territorio, etcétera, etcétera. Si esa persona, el presidente Milei, iba a estar en condiciones de administrar la política, de manejar el poder y encima en un campo minado en términos sociales y económicos que podía explotar por el aire en cualquier momento. Bueno, estamos llegando a fin de año. El gobierno ha demostrado que pudo pasar el peor momento. En materia política se ha ido consolidando, en materia económica se ha ido consolidando, y mientras esa consolidación ocurría, del otro lado que vimos, estalló Cambiemos, adentro del PRO estalló el PRO, adentro del radicalismo estalló el radicalismo, adentro del peronismo están totalmente huérfanos de liderazgo, adentro del kirchnerismo vemos las peleas y las confrontaciones. Es un juego, María Laura, que le sigue saliendo y favoreciendo al gobierno. Clarísimo. Voy a compartir con ustedes un consejo ahora. Ahora podés hacer la ciudadanía italiana.